Bares. Vengo a hablar de bares. Quien me conozca sabe que llevo hablando de bares durante 5 años. Pongo mi tesis al respecto en julio, si todo sale bien. La cabeza la tengo llena de, iba a decir de cerveza, pero todo lo contrario, de lecturas, de defensa y de historias. Pero bueno, yo vengo a hablar de, como ha dicho ya Amparo, dime dónde bebe y te diré quién eres, estéticas y políticas de la barbaridad. Y bueno, esto era que yo estaba pensando un poco en el título del Congreso, de eso de cómo me la maravillaría yo, y así aprovecho y meto a las flores, que nadie la ha metido, sin tener en cuenta, es decir, como ignorando por completo el título del Congreso y tenía que meterla solo por una especie de homenaje, pero más bien estaba pensando en lo de imaginación y belleza ordinaria, ¿no? Y claro, me dio por pensar en la relación, por cosas así que me interesan, la relación entre las articulaciones de la belleza ordinaria, de esa belleza ordinaria, y lo imaginario en torno a aquello que venimos a llamar las identidades, ¿no? Pero claro, belleza. Primero una palabra a mí lo bello es una cosa que me atasca mucho. Me atasca mucho porque me agobio, porque no sé hablar de ello, porque no soy filósofo y no soy bellartista. Entonces se me tal y prefiero muchas veces más hablar de lo bonito, la verdad. Se me hace más asible, se me hace más comprensible, me parece más cuco. Y bueno, entonces, igual que la belleza me trastocaba un poco, la idea de la identidad también me trastoca un poco, porque son cosas también palabras mayores, entonces prefiero hablar de identidades más blanditas, digamos, bueno, cosas que nos acercan más a las artes de hacer, digamos, de esa vida cotidiana que hablaba de Certó, ¿no? Con esa idea de la cultura popular, con esa idea de las prácticas cotidianas, las estrategias y las tácticas, y que tienen esas cosas de bonito o qué relación tienen las estéticas y las prácticas cotidianas de verdad en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, hablaba de, en vez de ismos, de estos de españolismo o cosas así, hablaba de idades, ¿no? La españolidad, esa relación que existe entre ciertas estéticas, ciertas prácticas de la vida cotidiana y ciertas ideas que tenemos de nosotras y nosotros mismos en nuestro imaginario. Tiro de fotos de stock porque me parece fascinante el universo semiótico que hay en las fotos de stock, la verdad. Me parece, todas estas fotos son libres de derecho y parecen simpaticísimas. Hablamos de la madrileñidad, por ejemplo, también, y de cómo se relacionan o se interrelacionan así como mágicamente bajo una especie de nombre el cocido, el chotis, el 2 de mayo, las terrazas, los atascos y el agua de Madrid. Pues son cosas así que de repente dice, eso es la madrileñidad, eso es ser madrileño, ¿no? Y dice, joder, cómo las prácticas cotidianas nos convierten de repente en yo qué sé qué, ¿no? O, bueno, alguna identidad más cercana, y aquí sí me permito contradecirme a mí mismo y hablar de ismo, el barrionalismo, de cómo, por ejemplo, se habla de cómo ciertas tradiciones, ciertas prácticas, como por ejemplo puede ser una referencia a las prácticas de lucha popular, lucha obrera, lucha barrial en ciertos barrios, pues en este caso, por ejemplo, la ciudad de Madrid, como puede ser en el barrio de Vallecas, se suelen relacionar luego con prácticas más cotidianas o más festivas. Aquí pongo pues, 2 ejemplos de las fiestas la batalla naval de Vallecas o el hecho de comer pipa y tomarte la litrona en el banquito tranquilamente, ¿no? Entonces hablamos de ese tipo de cultura. Entonces, bueno, yo hablo de cultura en un sentido amplio y me centro en una perspectiva, o intento centrarme, así como en la tesis, en una perspectiva, digamos, que podemos llamar socioespacial. Entonces, mi pregunta para esta ponencia era básicamente qué espacio y qué estética entonces también, o qué estética ligada a qué espacio, para qué práctica y para qué cultura o imaginarios políticos, ¿vale? Como no quiero que me vuelvan a acusar de madrileñófobo, como hace un par de años, y no generar... Estos titulares no soy yo, realmente nadie, no soy tan importante ni soy... Pero bueno, como ya he empezado a hablar mal de Madrid y no quiero tampoco centrarlo en todo eso, voy a centrarme más bien en una cosa que, bueno, como ya he dicho, es algo a lo que me llevo dedicando mucho tiempo. Los bares, algo que venía a llamar esa identidad flojita, la barbaridad, permitidme el juego de palabras. Os prometo que el año que viene pienso hablar de la población de camaleones en la provincia de Málaga. No voy a hablar de otras cosas, no voy a volver a hablar de bares en mi puñetera vida, al menos dentro de un congreso. Mentira. Y bueno, ¿por qué la idea es el juego de palabras así como tontorrón con la barbaridad? Entre otras cosas, porque me parecía interesante esa idea de la barbaridad en sentido de una gran cantidad de cosas, una gran cantidad de estética, en la idea de la idea del desborde, la idea de aquello que no se controla, la idea también de lo feo, lo violento, lo conflictivo. Me parece que es una forma de referirnos en algunas ocasiones también a ese bonitismo, a esa belleza, a esa fealdad de los bares, del espacio cotidiano, como una barbaridad, ¿no? Como una barbaridad en el sentido más amplio del término. Entonces, bueno, como decía, por centrar un poco más la pregunta, era qué bares y qué estéticas, para qué prácticas, modelos de vida y modelos de ciudad. ¿De acuerdo? Sigo insistiendo en que me parece súper incómodo hablar de lo bello, por eso voy a hablar poco de lo bello, insisto, y voy a hablar de lo bonito, ¿vale? Bueno, por introducir 3 cosas tontas así de la tesis, pues ya hablo de que los bares son un dispositivo cultural urbano que facilita, cataliza, ordena y regula nuestras prácticas culturales cotidianas, reubicando los sentidos de lo común, lo público y lo político, bla.
Básicamente que son lugares para estar juntas, uno de los más importantes en nuestras vidas cotidianas en la ciudad. Se pueden introducir o se puede problematizar en muchas ocasiones tanto que espacio público, con todas las complejidades que ello conlleva. Hablo de que se forman o intento trabajar o estudiar o analizar los agenciamientos semióticos materiales entre cosas, cuerpos y emociones que se juntan dentro de esos espacios semipúblicos que son los bares. Y hablo de una cosa que me saltó muchísimo en la entrevista y que al final ha cobrado una importancia casi fundamental en la tesis, que es la idea de la atmósfera. Esa dimensión eminentemente estética, sensorial y ecológica que percibimos, o dicho en académico, la percepción subjetiva del agenciamiento cotidiano entre objetos, cuerpos, relaciones, sentidos y emociones, así como los marcos que se producen. Es decir, el yo que sé que qué sé yo, con el que nos referimos a cosas casi mágicas en muchas ocasiones que hacen que pasen cosas, ¿no? Esa atmósfera doméstica, esa atmósfera incómoda, esa atmósfera tranquilizadora, esa atmósfera fría, ese tipo de cositas que al final rejuntan muchísimas cosas, ¿no? Hay el esquema para que le interese luego, pero no voy a hablar de él porque si no me dejo los 15 minutos. Entonces, bueno, mi pregunta aquí vendría a ser eso, ¿cuándo y dónde? La estética y la atmósfera, cuándo nos dejan actuar, cuándo nos dejan encontrarnos, dónde nos dejan encontrarnos, qué nos permiten hacer, qué no nos permiten hacer, cómo afecta a cosas tan importantes que se han mencionado tantísimas veces aquí en las ordinarias, como el derecho a la fiesta, por ejemplo, cómo nos permiten o nos impiden relacionarnos con otras, cómo, como diría Hannah Arendt justamente, cómo se articulan esos espacios de aparición en esos espacios cotidianos y cómo se desarticulan o cómo se prohíbe o cómo se impide la entrada de ciertas personas, desde cuestiones puramente materiales como las barreras de entrada más físicas hasta cuestiones más simbólicas o cuestiones como por ejemplo la presencia de ciertos elementos estéticos, simbólicos en esos establecimientos, ¿no? Y bueno, y básicamente intento juntar como dos polos en este análisis. Por una parte, la estética esa de la rejunte, que es como he venido a traducir la idea de thrown togetherness, que es uno de esos conceptos bonitos. No me acuerdo quién lo decía, lo tenía que haber buscado esta mañana y se me ha olvidado porque soy un manojo nervio. Pero bueno, la thrown togetherness lo dice, me parece que, no sé si Doreen Massey o Bennett, pero alguna de estas personas alucinantes que dicen cosas tan bonitas, hablaba del thrown togetherness o la capacidad de apilamiento de las cosas sin orden ni concierto, que tiene mucho que ver con esa idea de los agenciamientos. Y como eso muchas veces entra en liza con la idea de, lo llamo el diseño inteligente por otra coñita así, pero esa idea del diseño inteligente, que muchas veces aparecía en las entrevistas los camareros, los dueños y las dueñas de bares que te venían diciendo, porque claro, yo genero una atmósfera de tal, yo produzco un espacio que es como si de repente fuese una especie de taumaturgo que crea y que convierte los espacios a tu imagen y semejanza para producir X práctica y como eso constantemente está en desborde. Está en desborde y hay una pelea constante porque no funciona así, ¿no? Bueno, esto lleva pasando de más antiguo como los propios bares y las propias tabernas, la relación entre estética y espacio. El Antonio Sánchez frente al brillante, la taberna frente a la cafetería. La taberna y la estética del ocultamiento, de la intimidad, de la privacidad y la cafetería como trasunto modernista y vanguardista de transparencia, de velocidad, de consumo, etcétera, y como eso se sigue produciendo. Si comparamos la sala de despiece y el ocultamiento ahí en Calle Ponzano, en el cual hay una... Bueno, no se puede ver el interior, a no ser que tenga dinero como para pagar el menú del interior, evidentemente, o bares que están completamente abiertos y que sabes perfectamente lo que hay dentro, cómo puedes encontrarte con ello o no, ¿no? Pero bueno, tirando de mis queridísimas informantes, entrevistadas, personas con las que he hablado, se me habló de muchos modelos, de muchas estéticas que podríamos identificar, ¿no? Y que os vais a identificar perfectamente. Podemos hablar del bar Paco, el bar de viejo, el bar de toda la vida, ¿no? Aquí he tirado de uno que a mí me encanta y me gusta mucho de Sevilla, el vizcaíno, pero porque ya que podía poner un ejemplo, he puesto uno que me gusta. Por ejemplo, ¿con qué atmósfera se relaciona? Una atmósfera, como se decía, de cercanía, de tradición, una atmósfera familiar, unos agenciamientos espaciales, digamos, que permiten más el hecho de estar de pie, la movilidad, el de estar en la barra, el intercambio, el encuentro, muy relacionado con la comida de la tapa, con lo grasiento, tanto en lo positivo como en lo negativo. Los discursos healthy sobre temas de este tipo de cosas, la grasa del bar Paco es como el mayor enemigo del mundo entero, generando relaciones ultra tóxicas con los espacios que se supone que vas a disfrutarte y a pasarlo bien, pero bueno, evidentemente con los cuerpos eminentemente masculinos tradicionalmente, como un espacio homosocial masculino por excelencia durante muchísimos años, una relación muy fuerte con la identidad de barrio, con ciertas identidades de clase, ahora mismo muy ligada a emociones como la nostalgia, y bueno, y un espacio de encuentro, ¿no? De encuentro, de controversia, y que, por ejemplo, sí que encajaría mucho con esa idea de lo que digo del espacio público, ¿no? Un espacio que puede ser denominado, a grandes rasgos, un espacio público. Vale. ¿En qué se está convirtiendo eso según las entrevistas, según la gente con la que hablamos y demás?
El kebab, no, el kebab, perdón. La última broma y juego de palabras que hago, ¿vale? Es decir, lo siento, perdón al mundo. Pues un kebab, mi kebab favorito, el de Miguel Servet, donde me pillo algunas de las melopeas más grandes de mi vida. Pues un kebab, ¿qué sería? De nuevo, una atmósfera de cercanía, muy relacionado, en cambio, con el tejido comercial migrante, con el tejido comercial de las personas inmigrantes en muchos barrios, precios reducidos, como puede ser relacionado con muchos espacios, muy relacionado con el mundo de la amistad, con cierta identidad de barrio, pero con muy mala fama, muy mala fama. El kebab es como la idea de lo cutre, lo feo. Ya empezó ahí por ahí a decir, ¿cómo se liga eso de lo bello con los bares? No me gusta, pero bueno, ya empezamos a verlo. El bar franquiciado, el 100 montadito. Este he puesto un estándar porque evidentemente es un estándar, pero aquí es donde me he pegado también, yo que me emborracho mucho, lo tengo que decir, pero aquí evidentemente si nos ponemos académicas, pues claro, un espacio McDonaldizado, un espacio muy gestionado únicamente por la gran empresa, el espacio del simulacro, el espacio de la repetición, etcétera, pero al mismo tiempo también el espacio de los precios baratos. Yo esto vengo aquí a abrir también el melón, de que yo lo siento mucho, pero yo voy al Montaditos y apoyo a esta franquicia enorme, pero porque es que los precios, antes lo hablaba antes de entrar, 3,80 por un doble, leche, que yo me tomo de media 6, ¿sabes? Es decir, que es que no me da el sueldo. Pero bueno, 6 no, soy un exagerado, 3 o 4, pero bueno, ¿me entendéis? Y luego se estaría convirtiendo en ese bar gentrificador, el bar de Moderna, el bar gentrificador, el bar pijo, en estos discursos, en estos imaginarios. Aquí he puesto el Pum Pum Café porque me da mucho coraje, lo siento, porque a todo el mundo le gusta mucho el Pum Pum Café, ¿vale? Lo digo, carísimo. ¿Grandes capitales de inversión? También. No sé si el Pum Pum Café, no lo sé, no voy a denunciarles porque a lo mejor son una pequeña empresa, pero no, perdona, hay grandes grupos de inversión detrás de estos sitios. Véase Grupo La, véase Grupo El Paraguas, hay un estudio ahí precioso por hacer de cuáles son, en qué manos están esas hostelerías preciosistas y bonitistas, ¿sabes? Profesionalización, atmósfera muy diseñada, búsqueda de lo original y lo genuino, esa experiencia última. Lo relaciono mucho con un concepto que saqué en Leticia, que era la idea de restaurante de ocio y experiencia. Tú no vas ahí todos los días, tú vas ahí para descubrir algo nuevo, ¿no? Entonces yo conozco a gente de mi entorno pues que normalmente a lo mejor tiene una lista en su Google Maps de 35 lugares a los que quiero ir para que si la próxima vez vamos, porque evidentemente repetir un sitio es prácticamente caer en la rutina del malvado capitalismo. Entonces tenemos que entrar y descubrir novedades y lo nuevo porque es bello y lo bello porque es nuevo y otra cosa hay que me chirría, pero bueno. Y un espacio que, bueno, que cimenta más unas relaciones más comensales que como espacio público, unas relaciones más basadas en el encuentro con los conocidos y demás, bueno, una interrelación constante. Pero hay otras cosas. Una tensión entre, como he dicho ya, el rejunte y el diseño, una tensión entre el desborde y el control, la necesidad de control del espacio constante y una necesidad de diseñar o de contradecir constantemente lo feo con lo bonito o lo feo con lo bello. Evidentemente, a cualquier persona salimos a la calle, aquí mismo hacemos una microencuesta, antes de decir todas esas cosas, lo feo está claro cuáles son sus coordenadas y lo bonito también. Pero quería profundizar un poquito más en eso. Entonces, la rejunta del diseño, el desborde del control, el negocio familiar versus los capitales de inversión, lo feo versus lo bonito. Me llama a preguntarme un poco en, claro, letreros con Comic Sans, Bar Los Amigos 3 patrocinado por Mao, Doner Kebab brillante con miles y miles de platos alrededor para que lo veas como un faro en mitad de la noche, nunca mejor dicho. Claro, ¿cuáles son las coordenadas del feísmo tabernario? ¿Y cuáles son las coordenadas de ese bonitismo o de esa belleza tabernaria en contraposición? ¿Qué lenguajes estéticos se están articulando desde el poder en términos tabernarios, en términos de hostelería? ¿Cómo nos los estamos comiendo? Por no decir expresiones más desagradables, pero ¿cómo nos lo estamos comiendo bien y con patatas? ¿Se están articulando lenguajes estéticos contestatarios en los espacios de encuentro, en esos espacios, en esos lugares? Bueno, vamos a preguntarnos, ¿no? El bonitismo tabernario. Y aquí empiezo ya con la parte un poco más circa, en la que me he inventado una serie de conceptos en las que no tienen ningún tipo de rigor académico, lo aviso, ¿vale? El parental advisory este que dicen. Pero bueno, he hecho varias... el bonitismo tabernario yo lo he puesto en dos ejes. Uno, el que va del neoclasicismo al exotismo quiche y otros orientalismos, y el que va del chovino vanguardismo al minimalismo ikeico, ¿vale? Aquí están las cuatro puntos cardinales de la belleza estética tabernaria. Vamos por partes. Neocasticismo, clarísimamente. Esto es la cadena Hermanos Vinagre, que tienen el mejor y más caro vermú de todo Madrid, con su página de Instagram, con su estética de azulejos, preciosa, y hablando todo el rato de el madrileñismo, lo que hizo un madrileño, lo que significa, una canción para cada aperitivo, recuperemos el vermú, recuperemos el aperitivo, por fin, claro, y vermús a precio medio me imaginaría unos 6 euros más o menos, ¿vale? Tenemos la taberna Riverita, en calle Ponzano, el gran baluarte del neocasticismo y de otras muchas modas bonitistas. Ahí está página que tiene en la pared, ¿qué es lo que ponía? Ni políticos ni toreros, somos taberneros, ¿no? Esa pedazo de frase antipolítica rara, ¿no? Junto con un bistec crudo ahí, y te dice por ahí arriba,
Vamos de vino, bollería y tapas castizas, ¿no? La idea es el casticismo como algo que vuelve y que vuelve en forma de chapa y que te lo tienes que comer y que va a ser maravilloso y estupendo, ¿no? Claro, esotismo, quiche y otros orientalismos, creo que os suena. Esto es Mesón Jaguar, con vasos de cóctel con la cabeza de Frida Kahlo, con tacos de pulpo y una belleza exotizante y preciosa sobre lo que es la estética mexicana, supongo. Esto es el Belmondo, un italiano que dice en su descripción: concebido como la mezcla perfecta entre un palacio de verano a orillas del lago de Garda y el piso de soltero de un chico guay de los 80. Por favor, gente que estaba viva en los 80, que me diga lo que es un chico guay de los 80, porque me parece fascinante. Es decir, me parece fascinante la idea de chico guay italiano de los 80. Pero bueno. Cosas más polémicas, como por ejemplo esa estética de la mafia, se sienta a la mesa y las polémicas que ha habido al respecto de cómo convertimos, es como si, alguien decía por ahí, es como si de repente abren un restaurante vasco en Italia y lo llaman Goraeta Escatutá o algo así, no sé, una cosa así como un poquito, bueno, pues que puede generar ciertas polémicas y ciertas problemáticas, ¿no? Por decir algo. Y bueno, y luego evidentemente esa reproducción automática, que esto ya es fantasía de Blade Runner, de convertir un local cutre y feo en una calle de Tokio en mitad de Madrid. Me quedan 3 minutos, estupendo. Bueno, minimalismo ikeico, vuelvo con el Pum Pum Café, pobrecito, la China mandarina, este tipo de sitios preciosos que parecen sacados del catálogo de Ikea. Y el chovino vanguardismo, en fin, la terraza del ABC, no digo nada, y el radical no sé cuánto. Bueno, ¿cuáles son las coordenadas en cambio del feísmo tabernario? Claro, los bares de siempre que sobreviven, por una parte, ¿no? Aquí tengo uno, los negocios de migrantes, los negocios migrantes, que no son lo mismo que los negocios étnicos, los negocios de comida étnica, evidentemente. El pragmático feísmo que he venido a llamar, lo hacemos y ya vemos, que se lo debo mucho a Rodru, la charla esta que hizo hace un par de años sobre el tema del feísmo gallego y ese tipo de cosas, pero está en la misma línea. Y el do it yourself y los demás punkismos, que me ha costado más encontrar, pero por ahí anda, ¿no? Bares de siempre. Café Mar Milán, al lado de donde vivía yo en Carabanchel. Bueno, en fin, qué decir, ¿no? Se habla por sí solo. Bar de siempre. Ya está. Es decir, esto lo pones en cualquier sitio y lo sabe y lo reconoce. Desde la luz del baño, amarillenta y sucia, hasta la tragaperra, hasta la tele, hasta me faltan los parroquianos porque aproveché un momento para hacer una foto sin gente y esas cosas, pero os podéis imaginar, ¿no? Bueno, estos son ritmos de asistencia y demás. Y la reina la croqueta, que ahora mismo se está convirtiendo en un enorme enemigo porque es como el mayor significante de la comida insana, de la gordura, de la grasa, de la porquería y de verdad, es decir, el mayor enemigo ahora mismo de los bares son las tapas y las croquetas, que es como en plan de, por favor, que a quién se le ocurriría entrar en un sitio así, ¿no? Yo no comulgo con ese credo, tengo que decirlo. Negocio inmigrante, bueno, Argumosa, Albufera, Kebab Rayo, Bar Restaurante India del Ibarbar, Asador de Pollos Tilín Tilín, en fin, ese tipo de cuestiones que también están en esas coordenadas del feísmo, de lo cutre, de lo feo, no están en las coordenadas de lo bonito. Ojo, cuidado. Bueno, pragmático, feísmo y patrocinios, ya hemos dicho un poco, creo que se ve también. Y el do it yourself y demás punkismos, pues bueno, esto era una taberna muy bonita que cerró en Vallecas, que es la Bombonera, en el que se iba decorando lentamente con lo que iba trayendo la gente. Era un sitio que no tenía prácticamente nada, pero que tú llevabas algo y se colgaba. Llevabas una silla y se ponía. Llevabas un disco y se ponía. Y era una postura en la que daba cierto espacio de participación y bastante interesante, ¿no?, a las propias clientas. Y los baños, evidentemente, las paredes de los baños como muro de expresión pública, que me parece alucinante. Me gusta muchísimo las pegatinas de grupo, las pegatinas políticas, los cantos de amor, las cosas desagradables y feísimas que habría que borrar, etcétera, ¿no? Y bueno, y otros espacios, pues aquí he rescatado el de las Ingobernables en su momento cuando hacían la cafeta y este tipo de sitios, ¿no? Bueno, otro sitio. ¿Qué sacamos en limpio de todo esto? Y he acelerado muchísimo. Barrio obrero versus barrio gentrificado. Tiempos ordinarios versus tiempos extraordinarios. El tiempo extraordinario es salgo a cenar. He ahorrado durante un mes entero y puedo permitirme A, pedir a domicilio, B, salir a cenar con mi amiga, con mi pareja, con quien sea, una vez al mes, y es como lo grande, ¿no?, la celebración. Las prácticas de la rejunte, de esa thrown togetherness, de ese encontrarte con gente, de ese, por tirar también de ejemplos patrios, también es que tengo aquí un amigo de Sevilla, tengo que decirlo, de ir a la Alameda y encontrarte con 45 amigos en un bar o salir tú solo y pensar que te puedes encontrar con gente, versus las prácticas de diseño, la estética del desborde, del perder el control versus la estética del control, hablo siempre en términos del diseño de los establecimientos, evidentemente, la lógica del encuentro versus la lógica de la planificación, que es una cosa que está imponiendo muchísimo, que no solo afecta a la estética, esa idea de que tienes que reservar con 3 meses de antelación para tomarte un café en depende de qué barrios, en los momentos públicos de encuentro, de controversia versus los momentos comensales, los bares de barrio versus los restaurantes de consumo y experiencia, ojo, lo feo versus lo bonito, ¿no? O lo feo versus lo bello.
que es una cosa que me ha comentado Antonio, porque siempre viene en el último momento y me dice cosas en las que tiene mucha razón y tengo que incluirlo, puñeta. Pero bueno, eso, ¿qué es lo bello y qué es lo bonito, ¿no? Entonces mi intención después de esta parrafada era invitaros a una reflexión. ¿Qué es lo que vuelve bonito un bar, no? ¿Qué podemos hacer en los bares bonitos? ¿Qué es lo que no podemos hacer en esos bares? Esos bares preciosos en los que entra y yo como persona torpe, en cuanto entro digo, vale, no voy a tocar nada, no voy a tocar nada, no voy a tocar nada, me voy a cargar algo, van a seguir viendo las cortinas, voy a tirar ese vaso precioso con forma de Frida Kahlo, que parece en muchas ocasiones que estás casi dentro de un museo antes que dentro de un establecimiento de hostelería, ¿no? Y bueno, entonces, ¿dónde nos ponen los feos? ¿Dónde están los feos? Creo que hay una respuesta clara en esta, ¿no? ¿Dónde lo ponemos nosotras? Porque ahí es donde digo que nos están comiendo la tostada en muchos aspectos. Y no digo que evidentemente hay una práctica, yo ahí tengo siempre mi relación amor-odio con el tema de, por ejemplo, el rescate del patrimonio gráfico y todas estas cosas, me parece una labor alucinante, importante, súper necesaria, pero ojo, con dónde estamos poniendo nosotros también la coordenada de lo bonito y de lo feo, y de lo que rescatamos y de lo que desechamos. ¿Son bonitos nuestros espacios para estar juntas? Bueno, ¿queremos que lo sean? Es que también esta es la pregunta, no sé. De cara, esta es mi polémica con lo bonito y lo bello y todas estas cosas, como persona que tuvo un tiempo de obsesión muy grande con la belleza con B mayúscula, estas cosas, además. Era chico y estaba confundido. Pero claro, ¿queremos que sean bonitos? Bueno, ¿es lo mismo un lugar bonito que un lugar bello? Bueno, ¿puede haber barbaridades bellas? ¿Basado en qué? ¿En la estética? ¿En las prácticas? ¿En lo que se come? ¿En los precios? ¿En poder encontrarme con gente? ¿En que sean feos o en que me encuentre con gente fea? Para mí, ¿no? En todos los aspectos, no estoy hablando de una cuestión, evidentemente, de aspecto personal, obviamente. ¿Y si lo bello algunas veces nos oculta algunas barbaridades? También puede ser, ¿no? Es decir, hay veces que las estéticas bonitas y bellas y preciosas nos impiden ver otras cosas, ¿no? Por ejemplo, las prácticas de explotación que puede haber dentro de la cocina, como en el centro de Madrid, en el que la inmensa mayoría de bares de este tipo de franquiciados y demás contratan a personas sin papeles, aprovechando su vulnerabilidad para que trabajen por 200, 300 euros al mes, ¿no? Pero qué bonitos son. ¿Qué espacios queremos para qué prácticas? ¿Qué estéticas para qué imaginarios? Bueno, ¿y eso?